Durante 30 años, Rick Ness caminó por el mundo como un hombre corriente cargando con un secreto tan cuidadosamente escondido que nadie a su alrededor sospechó nunca su peso. Las cámaras que seguían su periplo captaron la dura realidad de la minería del oro. El barro, el frío, los interminables fallos mecánicos y las largas jornadas persiguiendo algo enterrado en las profundidades de la tierra. Los espectadores creían estar viendo la historia completa de un hombre que perseguía la fortuna en las tierras salvajes. Pero detrás de ese rostro familiar y esa voz firme, había otra vida construida de forma tan silenciosa y deliberada que cuando por fin empezó a desvelarse, incluso las personas que habían trabajado a su lado durante años tuvieron dificultades para aceptar lo que estaban oyendo. El público conocía a Rick como el minero junto a excavadoras rugientes y plantas de lavado traqueteantes, un hombre cuya vida parecía definirse por la valentía y la perseverancia. Sin embargo, la verdad tras esa imagen era mucho más complicada de lo que la narrativa televisiva sugería. Durante décadas, había llevado una máscara tan natural que nadie la cuestionó. Cuando por fin salió a la luz, la verdad no se limitó a revelar un capítulo oculto de su vida, sino que expuso toda una historia que había existido en paralelo a la que el mundo creía. Los primeros indicios de que algo iba mal aparecieron silenciosamente durante la 8ª temporada de La Quimera del Oro. En aquel momento nadie reconoció esos momentos como señales de alarma. Rick Ness siempre había sido conocido como el hombre de fiar, el hombre en el que Parker Schnabel podía confiar cuando la presión del Klondike amenazaba con quebrar a las tripulaciones menores. Era el minero que llegaba antes del amanecer y seguía trabajando mucho después de que los demás estuvieran agotados. El tipo de trabajador que rara vez se quejaba incluso cuando el suelo se convertía en un lodo espeso o el gélido viento del Yukón cortaba todas las capas de ropa. Durante años, esa reputación le había convertido en uno de los miembros más respetados de la cuadrilla, pero durante esa temporada en particular algo sutil empezó a cambiar. Los miembros de la tripulación se dieron cuenta de que Rick había empezado a recibir llamadas telefónicas a horas extrañas. A veces, esas llamadas llegaban a altas horas de la noche, cuando la mayor parte del campamento ya había enmudecido. Otras veces, interrumpían su jornada laboral de formas que parecían inusuales para alguien que siempre había estado tan concentrado en el trabajo. Cuando alguien preguntaba por las interrupciones, Rick respondía como hacía siempre, sonreía, hacía una broma y redirigía la conversación hacia un lugar más seguro. El momento pasaba rápidamente, pero las preguntas persistían en el fondo de la mente de la gente. Más tarde, un ayudante de producción recordó que pasó por delante de la caravana de Rick a las 3 de la madrugada y vio una tenue luz que brillaba a través de la ventana. Curioso, llamó a la puerta y entró. Rick estaba sentado en una pequeña mesa rodeado de papeles dispersos que inmediatamente juntó en un montón y apartó antes de que nadie pudiera leerlos. El ayudante había supuesto que se trataba de papeleo relacionado con permisos de minería o costes de equipos, pero la urgencia con que Rick ocultaba aquellos documentos le pareció extrañamente defensiva. Fue el primer momento que hizo que alguien se preguntara en voz baja qué había estado mirando exactamente a esas horas de la noche. Otro miembro de la tripulación recuerda un incidente igualmente extraño. Una noche Rick declinó una invitación para reunirse con el resto del equipo después del trabajo. Explicó que estaba completamente agotado y que necesitaba descansar. Sin embargo, solo 2 horas más tarde, ese mismo miembro de la tripulación vio a Rick caminando lentamente por la oscuridad cerca de los equipos de minería. El resplandor de un teléfono vía satélite iluminaba su rostro mientras se paseaba de un lado a otro entre las máquinas hablando en voz baja con alguien al otro lado de la línea. No eran los hábitos de un hombre que simplemente añoraba su hogar o estaba abrumado por el trabajo. El patrón sugería algo totalmente distinto. Parecía el comportamiento de alguien que estaba protegiendo algo que no podía permitir que los demás vieran. La vida en un campamento minero suele hacer que los secretos sean casi imposibles de guardar. Las cuadrillas pasan juntas de 12 a 16 horas diarias trabajando codo con codo hasta la extenuación y la frustración. Con el tiempo, el campamento empieza a funcionar como un pequeño pueblo aislado en el que todo el mundo acaba conociendo la historia de los demás.
A pesar de esa cercanía, Rick se las arregló para crear límites que nadie podía cruzar del todo. Siempre se mostraba amable, siempre accesible, pero nunca abría del todo la puerta a su mundo privado. Se reía con la tripulación, compartía las comidas y hablaba de los retos del trabajo, pero siempre había una pequeña distancia entre él y la gente que le rodeaba. Participaba en el trabajo, pero mentalmente estaba en algún lugar más allá de la fangosa mina. La mayoría de sus compañeros mineros asumieron que el cambio era simplemente el resultado de nuevas responsabilidades. Tras dejar la cuadrilla de Parker Schnabel y empezar su propia explotación minera, Rick cargó de repente con la presión del liderazgo. Dirigir una empresa en la implacable industria de la minería del oro es estresante incluso sin cámaras de televisión documentando cada éxito y cada fracaso. El peso de mantener a los empleados pagados y el equipo en funcionamiento puede aplastar incluso a los operadores experimentados. Parecía razonable suponer que Rick simplemente estaba luchando bajo esa carga. En un entorno en el que las fortunas suben y bajan con cada cubo de grava, el estrés se convierte en un compañero constante. Pero los pocos que le conocían de verdad percibían algo más profundo. Rick sentía una pesadez que parecía más antigua que los campos de oro. Aparecía en los momentos de tranquilidad cuando miraba el paisaje helado con la mandíbula apretada y los ojos fijos en una distancia que nadie más podía ver. La verdad había estado ahí todo el tiempo, oculta tan silenciosamente como una pepita de oro enterrada bajo capas de grava y arcilla. Cada pregunta desviada, cada respuesta vaga, cada límite cuidadosamente mantenido, servían a un único propósito. Protegían una historia que se extendía mucho más allá de los años que pasó minando en el Yukon. Una historia que implicaba otras ciudades, otras identidades y otras versiones de Rick Ness que el público que lo veía desde sus salones nunca había conocido. Lo que nadie entendía aún era que Rick Ness no había llegado a los yacimientos de oro simplemente para perseguir la riqueza. El hombre que conducía excavadoras y manejaba plantas de lavado también huía de algo. Durante 3 décadas había intentado escapar de un pasado que se negaba a desaparecer. Mucho antes de que Rick Ness se diera a conocer como minero de oro, su vida había girado en torno a algo totalmente distinto: la música. Antes de pisar una mina en el Yukon, antes de aprender el ritmo de las esclusas y la tierra sucia, Rick ya tenía un bajo en las manos. Y no era un músico cualquiera, tenía el talento suficiente para que la gente del lugar empezara a creer que podría labrarse una carrera. A finales de los 1990s y principios de los 2000, Rick tocaba el bajo en un grupo llamado The 308, con base en Milwaukee. El grupo se hizo famoso por una mezcla de rock y música alternativa que rápidamente llamó la atención en todo el Medio Oeste. No se trataba de un grupo de aficionados que actuaba de vez en cuando para ganar dinero. Los 308 contaban con un equipo directivo que dirigía su carrera y con una base de seguidores fieles que aumentaba con cada actuación. Y lo que es más importante, los sellos discográficos habían empezado a mostrar interés. Rick volcó todo lo que tenía en aquella banda. Durante el día trabajaba en la construcción para pagar el equipo, el local de ensayo y el tiempo de estudio. El trabajo era agotador, pero permitía a la banda seguir adelante. Por la noche se transformaba en artista bajo las luces del escenario mientras el público se movía al ritmo de la música. Entre concierto y concierto la banda se metía en furgonetas y atravesaba estados en busca de la siguiente oportunidad. Compartieron escenario con otros grupos que con el tiempo alcanzarían reconocimiento nacional. Los conocedores de la industria elogiaron las maquetas que grabaron, sugiriendo que el grupo tenía verdadero potencial. Por un momento pareció que Rick Ness podría estar al borde de algo extraordinario, pero detrás de esa prometedora carrera musical ya había empezado a desarrollarse otra historia. Mientras Rick vivía públicamente la vida de un músico luchador, estaba construyendo en silencio algo totalmente distinto. Durante los descansos entre giras, cuando la banda volvía a casa y las luces del escenario se apagaban, Rick dedicaba su tiempo a emprender negocios que ninguno de sus compañeros de banda entendía. Las inversiones inmobiliarias aparecieron bajo complicados acuerdos. Las sociedades en empresas de construcción se formaron discretamente sin el conocimiento de las personas más cercanas a él. Los tratos financieros empezaron a dar forma a otra vida que existía por completo fuera del mundo de la música.
Sus compañeros se dieron cuenta de que a veces desaparecía durante días, sin avisar. Cuando le preguntaban a dónde había ido Rick, daba vagas explicaciones sobre responsabilidades familiares o asuntos personales. Las respuestas nunca parecían completas, pero nadie insistió demasiado. También recordaron momentos en los que Rick se mostró ilocalizable durante la toma de decisiones importantes sobre el futuro de la banda. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta, las reuniones tuvieron que posponerse y se sucedieron las discusiones. En aquel momento aquellos conflictos parecían el caos normal de una banda de rock en apuros. Los músicos no siempre son conocidos por su fiabilidad y las desapariciones ocasionales eran fáciles de disculpar. Pero lo que parecía simple desorganización era en realidad algo mucho más deliberado. Lo que la banda no sabía era que Rick mantenía obligaciones en otra ciudad. Allí existían relaciones y responsabilidades que él mantenía totalmente separadas de su identidad como músico. Vivía dos vidas completas a la vez. Una pertenecía al bajista que perseguía la fama con sus compañeros de banda. La otra pertenecía a un hombre de negocios que construía en silencio algo mucho más complicado. Mantener esa separación exigía un extraordinario nivel de disciplina, sobre todo para alguien que apenas llegaba a los 20 años. Cada conversación, cada horario, cada explicación debía gestionarse cuidadosamente para evitar que los dos mundos colisionaran. Durante varios años lo consiguió, pero con el tiempo la tensión se hizo imposible de mantener. El final de la banda llegó de forma más silenciosa que dramática. Los sellos discográficos pasaron de sus últimas maquetas. Las giras se hicieron más agotadoras que emocionantes. Los miembros del grupo empezaron a moverse en distintas direcciones. Algunos se casaron, otros consiguieron trabajos estables y formaron familias. Por 2006, los 308 dieron su último concierto. Para la mayoría de la gente parecía la conclusión natural de una banda que simplemente no podía superar la última barrera hacia el éxito. Rick Ness, el músico, parecía desaparecer de la vida pública casi de la noche a la mañana. Pero la realidad era más complicada que eso. Rick había tomado una decisión. No abandonó sus empresas secretas para centrarse en la música, sino que lo hizo para proteger la vida que había estado construyendo discretamente entre bastidores. La banda en muchos sentidos había sido la tapadera en lugar del núcleo. Cuando resultó imposible mantener ambas identidades, la carrera musical tuvo que desaparecer. Amigos de aquellos años describieron más tarde a Rick cada vez más distante durante el período final de la banda. La energía que una vez alimentó sus actuaciones comenzó a desvanecerse. Seguía tocando en todos los conciertos, seguía subido al escenario con su bajo, pero algo en su presencia había cambiado. La pasión que antes le llevaba a ensayar durante horas ahora parecía mecánica, casi rutinaria. Apareció, pero una parte de él parecía estar en otro lugar completamente distinto. Era un patrón que se repetiría años más tarde en los campos de oro del Yukón, cuando la presión de su pasado oculto empezó a pesarle de nuevo. La pregunta que nadie se planteó entonces fue: ¿por qué un músico tan prometedor se alejaba tan completamente? ¿Por qué rara vez hablaba de aquellos años? ¿Por qué los intentos de sus antiguos compañeros de banda por retomar el contacto se encontraron con respuestas amables pero distantes? La comunidad musical de Milwaukee está muy unida, y la desaparición de Rick desconcertó a mucha gente. Aún así, nadie sospechaba nada realmente inusual. La respuesta era a la vez sencilla y complicada. Rick Ness había pasado años construyendo cuidadosamente mundos separados para sí mismo. Y sabía que si esos mundos colisionaban alguna vez, todo lo que había construido podría derrumbarse en un instante. La persona que había sido durante los años de la música sabía cosas, había hecho cosas. Tenía compromisos que no podían coexistir con la imagen que necesitaba mantener. Así que enterró esa versión de sí mismo y siguió adelante, dejando atrás amigos y oportunidades sin dar explicaciones. Pero nada permanece enterrado para siempre, especialmente cuando estás en la televisión nacional. El secreto familiar, la verdad sobre la situación familiar de Rick, hace que la doble vida sea casi incomprensible en su complejidad. Los registros públicos cuentan una historia que Rick nunca compartió con los espectadores de Gold Rush, ni siquiera con la mayoría de su tripulación.
licencias matrimoniales, escrituras de propiedad, documentos judiciales. Todo apunta a una versión de la vida de Rick Ness que existía totalmente al margen de la narración presentada en televisión. Rick se casó joven, mucho más joven de lo que nadie sabía. El matrimonio se produjo durante los primeros días del 308, cuando apenas había salido de la adolescencia. No fue un vago error ni un impulso juvenil. Se trataba de una relación auténtica que produjo compromisos genuinos, incluidos unos hijos que Rick mantenía, pero de los que rara vez hablaba. La mujer con la que se casó procedía de un mundo distinto al de la escena musical o los campamentos mineros. Ella procedía del dinero de una familia con expectativas sobre la privacidad y la discreción. Cuando el matrimonio terminó, y terminó mal con acusaciones y batallas legales, que el tribunal selló parte del acuerdo, aparentemente incluía el acuerdo de Rick de mantener un perfil bajo en relación con ciertos aspectos de su historia compartida. Esto explica muchas cosas sobre el comportamiento de Rick a lo largo de los años. La evasiva sobre su vida personal no era privacidad natural, sino silencio obligado por contrato. La reticencia a hablar de su pasado no era modestia, era una necesidad legal. Cada entrevista se convertía en un campo de minas. Cada pregunta personal requería una navegación cuidadosa para evitar violar acuerdos que podían tener graves consecuencias financieras y legales. Pero aquí es donde la cosa se complica. Incluso después de que ese matrimonio terminara, Rick mantuvo relaciones con gente de ese periodo de su vida. Socios de negocios, amigos, conexiones que mantuvo completamente separadas de su persona pública. Decía a los miembros de la cuadrilla minera que iba a visitar a su familia en Milwaukee, lo cual era técnicamente exacto, pero la familia en cuestión no era quien nadie imaginaba. Antiguos compañeros de su época de constructor recuerdan a Rick como alguien que siempre parecía estar haciendo equilibrios entre múltiples obligaciones. Recibía llamadas que le ponían tenso y se excusaba para mantener conversaciones privadas. A veces llegaba a los lugares de trabajo con cara de no haber dormido, cargando con el peso de situaciones que no podía discutir. El estrés era visible pero inexplicable, y creaba distancia incluso entre personas que se consideraban cercanas a él. Un incidente especialmente revelador ocurrió 2012 años antes de la fiebre del oro, pero durante los primeros días de Rick trabajando en los campos de oro de Alaska. Un antiguo socio le siguió la pista y se presentó sin avisar en el campamento minero donde trabajaba Rick. El enfrentamiento fue breve pero lo bastante intenso como para que otros trabajadores se dieran cuenta. Rick echó a la persona, pero no sin antes prometerle que se encargaría de alguna obligación sin especificar. Quienes presenciaron el intercambio dicen que Rick estuvo conmocionado durante días después. Esto fue antes de que apareciera en televisión, antes de que tuviera fama que proteger. Lo que se protegía entonces era puramente personal, lo que sugiere que las raíces de su vida compartimentada eran más profundas de lo que nadie sospechaba. Los hijos de su primer matrimonio han crecido en gran medida sin la presencia pública de su padre. Rick les proporcionaba ayuda económica que estaba documentada, pero mantenía unos límites estrictos en cuanto a su participación en sus vidas, especialmente cuando se convirtió en una personalidad de la televisión. No está claro si esto fue decisión suya, exigencia de su madre, o un acuerdo mutuo. Lo cierto es que Rick vivió con el dolor de esta separación mientras proyectaba ante las cámaras una imagen de soltería despreocupada. Lo que está claro es que Rick construyó un muro entre su vida en la fiebre del oro y todo lo que le precedió. Nunca llevó a miembros de su equipo a casa a Milwaukee, nunca presentó a amigos mineros, a viejos amigos de la época de la música o de los años de la construcción, nunca permitió que los mundos se superpusieran. La compartimentación era absoluta y agotadora. El desgaste psicológico de mantener unas separaciones tan rígidas debió de ser enorme. Imagínese celebrar un gran golpe de oro sabiendo que no puede compartir el éxito con las personas que le conocían de antes. Imagínese tener que enfrentarse al fracaso ante las cámaras y al mismo tiempo tener que hacer frente a obligaciones privadas que nadie entiende. Imagínese la vigilancia constante que se requiere para no meter la pata, para no revelar accidentalmente ningún detalle que no encaje en la narrativa oficial. El personaje de Rick en la pantalla, el minero honrado y trabajador, no era precisamente falso. El verdadero Rick Ness
Era alguien que hacía malabarismos con múltiples identidades, múltiples responsabilidades, múltiples versiones de la verdad que no podían converger hasta que lo hicieran. Sombras financieras. El rastro del dinero es quizá la parte más fascinante de la vida oculta de Rick, porque revela una mente mucho más estratégica y calculadora de lo que sugería su imagen en pantalla. Mientras los espectadores de la fiebre del oro veían a Rick luchar contra las averías del equipo y los decepcionantes totales de limpieza, pocos se daban cuenta de que la minería estaba lejos de ser su única fuente de ingresos o intereses financieros. Los documentos revelan una red de entidades empresariales, inversiones y asociaciones que Rick estableció durante décadas, muchas de las cuales preceden en años a su carrera televisiva. A principios de los años 2000, Rick figuraba como principal en múltiples sociedades de responsabilidad limitada que operaban principalmente en Wisconsin y Montana. No se trataba de explotaciones mineras de oro, sino de empresas de construcción contratistas o holdings inmobiliarios. Algunas tuvieron éxito, otras se disolvieron al cabo de unos años. Pero el patrón que revelan es sorprendente. Rick estaba construyendo una infraestructura financiera que existía completamente separada de su vida pública. Una entidad fascinante era una empresa de gestión de la propiedad registrada en 2004. Esta empresa poseía varias propiedades residenciales que al parecer Rick utilizaba como inversiones de alquiler. Los ingresos de estas propiedades le proporcionaron un flujo de caja constante durante los años de vacas flacas entre el final de su carrera musical y su eventual aparición en La Quimera del Oro. Aunque se presentaba como desesperado por encontrar oro, en realidad estaba cobrando unos cheques mensuales de alquiler que la mayoría de su equipo ni se imaginaba. Cuando los miembros de la tripulación se quejaban de sus dificultades financieras o hablaban de sus sueños de lo que harían con sus ganancias de oro, Rick se compadecía como si él estuviera en la misma situación. Mantenía la imagen de estar totalmente volcado en la minería, dependiente del éxito de cada temporada, cuando en realidad disponía de una red de seguridad que la mayoría de sus colegas no podían imaginar. Era engañoso, tal vez, pero también era estratégico. Rick comprendió que parecer desesperado económicamente le daba credibilidad. Los mineros confían en otros mineros que comparten sus luchas. Revelar que tenía fuentes de ingresos externas habría alterado fundamentalmente la forma en que la gente le percibía y posiblemente habría afectado a la autenticidad que le hacía convincente en televisión. La complejidad financiera se extiende a la forma en que Rick estructuró sus ganancias de la fiebre del oro. En lugar de simplemente depositar su salario en una cuenta personal, enrutó los pagos a través de varias entidades comerciales, creando capas de privacidad financiera que servían para múltiples propósitos. Esta estructura protegía sus activos de posibles demandas, protegía sus ganancias de reclamaciones de personas que podrían haberlas reclamado por su pasado y creaba ventajas fiscales que la mayoría de su tripulación nunca consideró. Los asesores financieros que han revisado las declaraciones públicas de Rick las describen como sorprendentemente sofisticadas para alguien que se presenta como un simple minero de clase trabajadora. El nivel de planificación sugiere que Rick o bien tenía una excelente orientación profesional o poseía una perspicacia financiera que deliberadamente minimizó. En cualquier caso, representaba otra capa de su doble vida, la del hombre de negocios con grandes conocimientos financieros que se ocultaba tras la apariencia de un simple minero de oro. También está la cuestión de los préstamos e inversiones que Rick hizo a varias personas a lo largo de los años. Múltiples fuentes describen a Rick ayudando discretamente económicamente a gente, antiguos compañeros de banda que pasaban penurias, antiguos colegas de la construcción que se enfrentaban a emergencias e incluso familiares de esa parte sellada de su pasado. Estas transacciones eran siempre privadas, a menudo estructuradas como acuerdos comerciales más que como regalos personales, y nunca se hacían públicas. Esta generosidad era genuina, pero se ocultaba estratégicamente para mantener la imagen que había cultivado. Esta doble vida financiera creaba interesantes tensiones. Durante las temporadas mineras difíciles, cuando la explotación de Rick realmente perdía dinero, él cobraba al mismo tiempo ingresos por alquileres y rendimientos de otras inversiones. Expresaba su frustración por las dificultades mineras ante las cámaras, y esa frustración era real, pero lo que estaba en juego
no era tan desesperado como parecía. La verdad emocional era genuina, aunque el panorama financiero estuviera incompleto. La sombra financiera más importante, sin embargo, tiene que ver con una asociación empresarial que casi lo descarrila todo. En 2016, justo cuando el perfil de Rick en la fiebre del oro estaba subiendo, un antiguo socio presentó una demanda alegando que Rick no había cumplido ciertas obligaciones financieras de sus días de construcción compartida. La demanda se resolvió en silencio y se selló, pero no antes de crear una crisis que requirió que Rick movilizara recursos y asesoría legal que su personaje minero no podía explicar fácilmente. Este incidente puso de manifiesto la tensión fundamental que existía en la doble vida de Rick. Cuanto más éxito tenía públicamente, más vulnerable se volvía a la exposición. La fama traía consigo recompensas económicas, pero también aumentaba el riesgo de que alguien de su pasado viera la oportunidad de aprovechar viejas conexiones u obligaciones. Los focos que le hicieron rico también le convirtieron en un objetivo. La solución de Rick fue compartimentarse aún más. Estableció fideicomisos, creó varios niveles de entidades empresariales y distanció su imagen pública de su realidad financiera privada. Funcionó, pero exigió una vigilancia constante y el tipo de estrés que acaba pasando factura a cualquiera. El punto de ruptura. Todo empezó a desmoronarse en el otoño de 2021, aunque el público no se enteraría hasta casi 2 años después. Rick acababa de concluir una dura temporada minera. Las lesiones, los fallos de los equipos y los decepcionantes totales de oro habían dejado a su equipo desmoralizado y a su operación en problemas financieros, esta vez del tipo que sus inversiones externas no podían compensar fácilmente. Pero las luchas profesionales no eran nada comparadas con lo que estaba ocurriendo en su vida personal. Alguien del pasado de Rick, una persona relacionada con esos expedientes judiciales sellados y ese matrimonio prematuro, decidió que había pasado suficiente tiempo y que había cambiado lo suficiente como para que los antiguos acuerdos ya no tuvieran que cumplirse. No se sabe exactamente qué influencia se utilizó ni qué exigencias se hicieron, pero el efecto fue inmediato y devastador. Rick se volvió cada vez más errático. Los miembros del equipo se dieron cuenta de que mantenía acaloradas conversaciones telefónicas que le dejaban visiblemente alterado. Empezó a faltar a las reuniones de producción, algo que el famoso y fiable Rick nunca había hecho antes. Su concentración en la explotación minera se desvaneció, poniendo en peligro tanto la seguridad como la productividad. Los equipos permanecían parados mientras Rick atendía llamadas telefónicas. Las reuniones informativas sobre seguridad se interrumpían. El hombre que había construido su reputación sobre la base de la coherencia se volvió impredecible. El punto de inflexión se produjo durante lo que debería haber sido una entrevista rutinaria. Un productor le hizo una pregunta sencilla sobre sus antecedentes, el tipo de indagación personal suave que suele obtener una respuesta práctica y cómoda. Algo sobre la familia, algo inocuo. Pero esta vez, algo se rompió. Rick se levantó, se quitó el micrófono y salió del plató. La producción se detuvo por ese día. Los presentes lo describen como algo totalmente fuera de lo normal. Un momento en el que la cuidadosa compartimentación que Rick había mantenido durante décadas simplemente falló. La máscara se cayó no poco a poco, sino de golpe. Y todos los espectadores supieron que habían presenciado algo importante, aunque no entendieran qué. Lo que siguió fue un periodo de intensa crisis privada. Rick se ausentó del rodaje por asuntos personales. La historia oficial era lo bastante vaga como para evitar especulaciones, pero las personas cercanas a la situación sabían que algo importante estaba ocurriendo. Los rumores circulaban entre el equipo. Estaba enfermo. Había una muerte en la familia. Se había metido en problemas legales. La verdad era más grande y más pequeña que cualquiera de las especulaciones. Durante estas semanas lejos de las cámaras, Rick aparentemente tomó una decisión crucial. Había terminado de esconderse. No porque quisiera exponerse, sino porque mantener la doble vida se había vuelto insostenible. El estrés estaba afectando a su salud, sus relaciones y su capacidad para hacer el trabajo que realmente amaba. Algo tenía que ceder, y no podía ser su cordura.
Se puso en contacto con personas a las que había mantenido alejadas durante años. Antiguos compañeros de la banda de los 308 recibieron llamadas inesperadas, conversaciones confusas, en las que Rick intentaba explicar décadas de distanciamiento. Antiguos socios comerciales supieron de él por primera vez en más de una década, recibiendo disculpas por haberles dejado en la sombra años atrás. Incluso los miembros de su familia que se habían mantenido al margen de su vida en la fiebre del oro, fueron entrando en la conversación lenta y cuidadosamente. Al parecer, las revelaciones fueron mutuas al mismo tiempo que Rick se sinceraba sobre su presente oculto, se enteraba de cosas de su pasado que otros le habían ocultado, decisiones tomadas en su nombre, acuerdos firmados sin su total comprensión, obligaciones que habían crecido y cambiado a lo largo de los años sin su conocimiento o consentimiento. La imagen de su vida que surgió era aún más complicada de lo que había imaginado. Intervinieron equipos jurídicos y mediadores. La compleja estructura de la doble vida de Rick debía desmontarse con cuidado para no perjudicar a personas inocentes que se habían visto atrapadas en ella a lo largo de los años. Hijos que merecían privacidad. Excónyuges que habían seguido adelante. Socios comerciales que habían firmado acuerdos de confidencialidad. El desenredo fue delicado y doloroso. Los amigos describieron este periodo como uno en el que Rick estaba a la vez liberado y aterrorizado. Liberado porque por fin podría dejar de mantener la agotadora separación entre sus distintas vidas. Asustado porque no tenía ni idea de cómo afectaría la verdad a su carrera, sus relaciones o su reputación. Lo entendería la gente. Se sentirían traicionados. Se derrumbaría por completo su vida cuidadosamente construida. La comunidad minera que había acogido a Rick como a uno de los suyos se enteraría de que había sido más complejo de lo que creían. La audiencia de La Quimera del Oro, que había invertido en su historia de empleado de Parker a operador independiente, descubriría que se habían omitido cuidadosamente partes clave de su pasado. Su equipo, que había confiado en él como un francotirador, tendría que reconciliar a la persona que conocían con las partes que había ocultado. Los conocedores de la industria se preguntaban si Discovery Channel continuaría su historia. Hubo conversaciones sobre cuánto de la verdad podía o debía compartirse en antena. Consideraciones legales. Implicaciones contractuales. La cadena había invertido mucho en el personaje de Rick, y esta revelación amenazaba esa inversión. Pero ocurrió algo inesperado cuando la verdad empezó a salir a la luz de forma controlada entre aquellos que necesitaban saberlo. La mayoría de la gente no se enfadó, sino que se mostró sorprendentemente comprensiva. La reacción general fue menos de «¿Cómo te atreves a ocultar esto?», y más de «Debe de haber sido agotador llevarlo solo durante tanto tiempo». La capacidad humana de empatía cuando se le da todo el contexto resultó ser mayor de lo que Rick había temido. La gente que se enteraba de matrimonios precoces, registros sellados, complejidades financieras y décadas de cuidadosa compartimentación, en su mayoría sentía simpatía en lugar de traición. Reconocían la posición imposible en la que Rick se había encontrado y respetaban la dignidad con la que había intentado manejarla. Esto no significa que no hubiera consecuencias. Algunas relaciones se resintieron. Algunas personas sintieron que se les había mentido, aunque más que nada fuera por omisión. Algunos acuerdos comerciales tuvieron que renegociarse o disolverse ahora que todo el panorama era visible. La confianza, una vez rota, requiere tiempo para reconstruirse. Pero el colapso catastrófico que Rick había temido, la destrucción de todo lo que había construido, no ocurrió. En su lugar, entró en un periodo de reconstrucción compleja, pero en última instancia constructiva, creando una vida que no requería tantos secretos. Redención y realidad. Hoy en día Rick Ness opera con una transparencia que habría sido impensable hace tan solo unos años, aunque gran parte de los detalles concretos siguen siendo apropiadamente privados. Los expedientes judiciales sellados permanecen sellados, protegiendo a personas que nunca pidieron formar parte de una narración de telerrealidad. Los acuerdos financieros exactos se han reestructurado, pero no se han hecho públicos. Las conexiones familiares de su pasado se siguen manteniendo de forma discreta. Pero la deshonestidad fundamental y la pretensión de que Rick Ness, el minero, era el Rick Ness completo, han terminado.
Desde su regreso a la fiebre del oro, Rick se ha mostrado notablemente más abierto sobre su complejidad en las entrevistas. Reconoce un pasado en la música sin insistir en él. Admite tener intereses empresariales al margen de la minería, pero no los detalla. Hace referencia a obligaciones personales sin explotarlas para conseguir un efecto dramático. La diferencia es sutil, pero significativa para quienes prestan atención. Esta versión de Rick es más auténtica precisamente porque es menos completa. Ha establecido límites sanos en lugar de muros artificiales. La diferencia es sutil, pero significativa. Los límites dicen esta parte es privada, mientras que los muros dicen esta parte no existe. Rick se pasó décadas construyendo muros, ahora mantiene los límites y la diferencia psicológica es profunda. Su equipo de mineros, muchos de los cuales conocieron al menos parte de la verdad durante el periodo de crisis, afirman que ahora es más fácil trabajar con Rick. La tensión que solía emanar de él ha disminuido. Está más presente, más comprometido, menos distraído por la necesidad de mantener realidades separadas. Las reuniones de seguridad vuelven a ser exhaustivas. Los equipos reciben la atención que necesitan. El fiable Rick ha vuelto, pero con una profundidad que no era visible antes. La audiencia de la fiebre del oro ha acogido en gran medida a este Rick ligeramente diferente. Los índices de audiencia de sus tramas se han mantenido fuertes. Los toques de complejidad lo hacen más interesante, no menos. La gente aprecia que sea una persona real con un pasado real en lugar de un personaje bidimensional que interpreta un papel. Las imperfecciones lo hacen identificable de un modo que la perfección nunca podría. La relación de Rick con las redes sociales también ha evolucionado. Si antes solo publicaba contenidos mineros cuidadosamente seleccionados, ahora comparte de vez en cuando atisbos de otros intereses y aspectos de su vida. Nada que viole la intimidad de los demás, pero lo suficiente para ofrecer una imagen más completa. Fotos de eventos musicales a los que asiste. Referencias a proyectos de construcción en los que asesora. Reconocimiento de una vida más allá de las reivindicaciones. Las entidades financieras y las inversiones continúan, pero ahora algunos miembros de su equipo son conscientes de ellas e incluso participan. Rick ha ayudado a varios miembros de su equipo a establecer sus propias estructuras empresariales, transmitiéndoles conocimientos que antes mantenía ocultos. Esta generosidad ha reforzado su liderazgo en lugar de debilitarlo. Su equipo le respeta más, no menos, por haber construido algo más allá de la minería. Quizá lo más importante es que Rick se ha reencontrado con partes de su pasado de formas más saludables. Ha asistido a reuniones con antiguos compañeros de la banda de los 308, la comunidad musical de Milwaukee le ha dado la bienvenida no como a una estrella que regresa, sino como a alguien que nunca abandonó sus corazones. Los hijos de su primer matrimonio siguen siendo privados como debe ser. Aún así, fuentes cercanas a la situación indican que esas relaciones han evolucionado positivamente ahora que Rick ya no gestiona identidades públicas y privadas que compiten entre sí. Ser padre a distancia sigue siendo complicado, pero es menos doloroso cuando no tienes que fingir que la distancia no existe. Se ha especulado con la posibilidad de que Rick escriba unas memorias o produzca un documental más profundo sobre su periplo. Hasta ahora ha declinado estas oportunidades. La sensación es que Rick no tiene ningún interés en lucrarse revelando su doble vida. Para él el valor estaba en acabar con ella, no en explotarla. Algunas historias son valiosas precisamente porque permanecen parcialmente sin contar. En The Goldfields, Rick sigue enfrentándose a los mismos retos a los que se enfrenta todo minero: las averías de los equipos, el tiempo, la geología y la economía. Pero ahora, se enfrenta a ellos como él mismo, y no como una versión cuidadosamente editada para ocultar la complejidad. Cuando los equipos fallan, no tiene que preocuparse de mantener una imagen falsa. Cuando los totales de oro le decepcionan, puede sentirse realmente decepcionado sin el peso añadido de presiones ocultas. Sus colegas describen un sutil cambio en su comportamiento. La cautela que antes le definía se ha suavizado, se ríe con más facilidad, comparte con más facilidad, y parece, en palabras de un antiguo miembro de la tripulación, alguien que se ha quitado de encima un gran peso que llevaba cargando demasiado tiempo. La ironía
es que la historia de Rick resultó más convincente por su complejidad que a pesar de ella. El público conecta con la lucha con la imperfección humana, con la desordenada realidad de navegar por las exigencias contrapuestas de la vida. Un personaje perfecto inspira distancia. Una persona imperfecta, complicada y genuina inspira conexión. La doble vida de Rick Ness no se mantenía por malicia. Se construyó a partir de una combinación de necesidad legal, estrategia financiera, protección personal y el deseo muy humano de controlar la propia narrativa. Se mantuvo con un enorme coste personal a lo largo de décadas de vigilancia y estrés. La energía necesaria para mantener todos esos platos girando, para garantizar que ningún mundo colisionara, para mantener la ilusión de simplicidad mientras se gestionaba una complejidad extraordinaria, era sobrehumana y, en última instancia, insostenible. Su colapso no fue un escándalo. En última instancia fue un alivio para Rick y todos los que se preocupaban por él. El viaje de Rick Ness desde el secreto fracturado a la autenticidad integrada ofrece lecciones para cualquiera que luche con el peso de las verdades ocultas. Su historia demuestra que la energía empleada en mantener muros entre diferentes partes de nosotros mismos podría estar mejor invertida en construir una vida de la que no necesitemos escondernos. ¿Qué partes de ti mismo mantienes separadas que podrían ser más fuertes juntas? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte para conocer más historias inéditas del mundo de la fiebre del oro y más allá.